que hayáis descansado para poder al menos la charla primera de hoy soportarla adecuadamente. Permitidme, no obstante, en primer lugar, que os transmita también mi personal satisfacción por tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, gracias a la decisión de la presidenta de la rama Arjuna, Silvia Tarragón, quien también ha sido la que ha preparado el excelente PowerPoint que permitirá que soportéis mucho mejor las palabras por mi parte. Ella tiene una capacidad de creatividad y una capacidad técnica realmente envidiables, cosa que yo ya me corresponderá en futuras existencias. Permitidme también deciros que tanto Silvia como José fueron mis padrinos. Esto hace unos 3 años aproximadamente. Y con franqueza os comento que cuando sea mayor me gustaría ser como José. Y lo digo no desde mi personalidad, sino desde mi individualidad. Por otra parte, antes de empezar con el tema, deciros también que me enorgullece pertenecer a una organización como la Sociedad Teosófica, que practica con absoluta naturalidad el libre pensamiento y transmite los valores de los derechos humanos y las leyes naturales en el mundo, en este mundo tan materialista y poco fraterno como el que nos toca vivir actualmente. Estar en este oasis es un privilegio que nos exige a todos expandir las redes del agua de vida a todas partes. Y dicho esto y con permiso de la tecnología, voy a empezar. El tema genérico de esta escuela de verano es, como todos sabéis, la realización a través del corazón. Pues bien, ¿qué se puede entender por realización? Ya se apuntó en alguna charla de ayer. Una de las acepciones que el Real Diccionario de la Lengua Española da de la palabra realización es el logro efectivo de las aspiraciones o los objetivos vitales de una persona y satisfacción y orgullo que se siente por ello. ¿Y qué nos podemos preguntar? ¿Y en el ámbito espiritual? Pues Blavatsky nos dice en la clave de la teosofía, en la página 249, que es controlar y vencer el yo inferior a través del yo superior. Por su parte, el corazón, desde la perspectiva espiritual, es un templo interior donde la intuición y la sabiduría encuentran su morada. Es allí donde las emociones, pensamientos y sentimientos convergen, creando un lenguaje silente que trasciende las palabras. ¿De dónde proviene el símbolo del corazón? El símbolo del corazón es el que más frecuentemente se relaciona, como todos sabéis, con el amor. La idea del corazón como fuente de amor se remonta como mínimo a hace varios milenios en la India, China y Japón, por el concepto de chakras como centros de la energía vital universal, de los cuales el que se encuentra a la altura del corazón, el cardíaco, como ayer Larisa nos recordaba también, se manifiesta, según se afirma, en forma de amor y compasión. Respecto al símbolo propiamente dicho, hay quien lo atribuye a una planta originaria del norte de África, conocida como silfo. Y cabe preguntarse, ¿el alma se ubica en el corazón espiritual?
Esta pregunta es realmente antigua. El sentimiento espiritual se centra en el pecho, en la región del esternón. Podemos afirmar que el yo superior tiene su morada en el corazón, pero metafísicamente debemos negar lisa y llanamente la existencia de cualquier sitio especial en el que pudiera estar comprimida o ubicada el alma. El Bhagavad Gita 1861 dice que la región existente en torno del corazón es el centro divino. Literalmente se dice, Él fijó la eternidad en sus corazones. Lo dice también el Eclesiastés de la Biblia. La residencia divina dentro del corazón no era considerada una cosa, sino un espacio, llamado simbólicamente fuego, como también se comentó ayer por los antiguos. Y en realidad la conciencia central del hombre debe intentar transferirse del cerebro al corazón. La voz del silencio, Blavatsky, dice: deja que el ígneo poder se retire al recinto más interno, la cámara del corazón y morada de la madre del mundo. Deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causaron. Estas lágrimas, dice también, son los arroyos que irrigan los campos de caridad inmortal. Para esta singladura del cerebro al corazón, Anne Besant nos dice que entre el sendero del amor y el de la sabiduría hay una gran diferencia, que consiste en lo que podemos llamar el objetivo del devoto y el del gnana. Ciertamente, los sabios han descrito que al menos son 3 las vías que permiten alcanzar la liberación. La tercera es la de la acción. Sin embargo, en cierto sentido, no constituyen más que una, difiriéndose por sus métodos, ya que los 3 conducen al mismo fin. Por razón del tiempo disponible y del tema de hoy, no ampliaré la vía de la acción. Pero, ¿qué es la devoción? La devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. Puede ser la entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico. Proviene del latín devotio, voto, consagración, dedicación. Los sacrificios más heroicos han sido inspirados por devoción, mientras que los sacrificios más terribles han sido causados por su pseudo-hermana, el fanatismo. Pero una tiene sus raíces en el conocimiento y el otro en la ignorancia. Una da los frutos del amor y el otro las manzanas envenenadas del odio. El amor, en sus diversas manifestaciones, adopta distintas formas y recibe distintos nombres. Cuando se dirige hacia aquellos que están por debajo de uno, lo denominamos piedad, compasión o benevolencia. Cuando se experimenta con aquellos que son nuestros iguales, lo llamamos amistad, pasión o afecto. Y cuando se eleva hacia seres que están por encima de nosotros, surge la reverencia, la adoración y la devoción. La búsqueda universal de la felicidad a menudo se ve frustrada por el conflicto que surge cuando chocan las formas individuales, cuando los vehículos en los que habitamos como seres separados obstaculizan nuestra conexión con la esencia en mayúscula de la vida en mayúscula. La devoción
puede ser cultivada por la razón, puede ser aprobada y nutrida por la inteligencia, pero su impulso primordial proviene del corazón, no del cerebro o de la cabeza. ¿Y cómo se puede evocar y nutrir la devoción? Solo al encontrar en el mundo exterior o interior un objeto adecuado de devoción y al entregarse completamente a la atracción que ejerce. Otra forma de cultivar la devoción es, como podemos hacer todos nosotros afortunadamente, pasar mucho tiempo en compañía de aquellos en quienes la devoción es más intensa que en nosotros mismos. La contemplación directa, la meditación, la adoración del objeto de devoción intensifican y profundizan el amor. La devoción transforma al devoto en semejante a la persona que ama. San Pablo declaró que ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Y esta afirmación se vuelve cierta para cada devoto a medida que su devoción lo lleva a entregarse por completo a aquel a quien ama. Los hombres, las personas humanas, deberían ser juzgados por sus motivos, no solo por sus acciones, por su actitud interna, no por sus expresiones externas. Ahora me vais a permitir que de manera bastante rápida, por el tiempo disponible, simplemente pase unas láminas de algunas de las tradiciones que todas ellas dan importancia al corazón y al corazón espiritual. El hinduismo. No voy a leer el contenido para ahorrar tiempo. El taoísmo, el budismo, el mazdeísmo, la Grecia clásica, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el misticismo cristiano, el rosacrucismo, el quietismo, el panteísmo. Y así se podrían seguir en otras muchas tradiciones que evidentemente no he mencionado. Pero, ¿por qué no vivir exclusivamente entonces en la vida contemplativa, en la devoción? Comentemos previamente, no obstante, qué es la contemplación y la vida contemplativa. La contemplación es la observación atenta y detenida de una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera. También es el estado espiritual de fusión con la unidad en mayúscula que aparece en el ser humano cuando practica eficientemente el silencio mental. La palabra contemplación deriva de la palabra latina contemplatio y en última instancia de la palabra latina templum, un terreno consagrado para la toma de auspicios o un edificio para el culto. La palabra latina contemplatio se usó para traducir la palabra griega theoria, teoría. La vida contemplativa fue abordada, al parecer, según se nos dice inicialmente, en un tratado del filósofo judío Filón de Alejandría, que describe el modo de vida y las observancias religiosas de un grupo de ascetas judíos de diverso origen, pero concentrados en aquel entonces, lógicamente, en las inmediaciones del lago Mareotis en Egipto. Según Filón, estos ascetas
vivían aisladamente y dedicaban 6 días de la semana a la contemplación y al estudio de sus textos sagrados. El 7º día estaba dedicado a la congregación, en la que el líder del grupo exponía la interpretación alegórica de un pasaje de la Biblia. La tradición patrística consideró a estos contemplativos como una forma temprana y oculta del monocato cristiano. Gina Hadassa reflexionó en su libro La naturaleza del misticismo y nos dijo que los místicos son fundamentalmente individualistas, aunque en el corazón del verdadero misticismo hay un individualismo que envuelve al mundo entero en un abrazo unificador. Y describe en este libro 6 tipos principales de misticismo que hoy simplemente los mencionaré, pero quien no haya tenido la fortuna de leer este libro, que no es muy extenso, lo desarrolla cada una de las clases de misticismo de una manera extraordinaria. El primero es el misticismo de la gracia, el segundo el misticismo del amor, después el misticismo panteísta, después el misticismo de la naturaleza, y después el misticismo sacramental y finalmente el misticismo teosófico. Si la verdad no puede ser asimilada en nuestras vidas y no se expresa en nuestros actos, emociones, expresiones e incluso pensamientos, entonces no vivimos lo real en mayúsculas. Para tener la conciencia expandida, ha de ser expresada a través de nuestras vidas. La importancia de la acción, como sabéis, para alcanzar experiencias que nos ayuden en nuestro progreso. La conciencia de lo real es alegría expresada a través de todo lo que hacemos. Es amor que ata a las personas y las une. Más importante aún, es una vida que une a la humanidad y trae el concepto de Dios a las vidas de las personas. Por eso Jesús, el Cristo, dijo que si amas a Dios pero no amas a tu hermano, estás fallando, porque el amor de Dios debe expresarse a través del amor a tu hermano. Si quieres empezar a vivir o percibir lo real en mayúscula, debes mejorar día tras día en todo lo que haces. La mejora te lleva al proceso de perfección. Jesús también enfatizó: ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Se puede entender que el proceso hacia la perfección comienza en el corazón y no solo tiene un significado espacial, sino también un estrecho significado material. Las madres llevan a sus hijos cerca de sus corazones como una panacea para calmarlos, pero usualmente uno no es consciente de que esta sujeción cerca del corazón crea una reacción muy poderosa. Nos podemos preguntar ahora, ¿cómo debemos preparar nuestro corazón espiritual? Las motivaciones para la búsqueda de un modo de vida espiritual pueden ser difíciles de definir en términos intelectuales, ya que se aceptan de forma intuitiva e instintiva. Desde el primer despertar espiritual, cada etapa debe ir acompañada de un sentido de responsabilidad cada vez más profundo. Ese progreso se entorpecerá a medida que este idealismo se sienta profundamente y se aplique sinceramente a los motivos y hábitos de la vida diaria. La entrega de sí mismo es el fruto de al menos 2 desarrollos adicionales.
Uno de ellos es el efecto sobre la mente abstracta y concreta de las influencias de los niveles supraintelectuales del ser. La otra influencia que se puede describir es el conocimiento adquirido de que la idea misma de la existencia autoseparada ha sido y es completamente falsa. Los motivos de beneficio propio deben ser descartados y morir metafóricamente en favor de un desarrollo ideal, un embellecimiento del alma personal y de la vida física. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo podremos elevarnos a una devoción semejante? ¿Cómo podrán las personas cuyos corazones están llenos de afecciones inferiores descubrir el amor supremo? Besan, dicen que necesitamos aprender hasta qué punto puede el amor crecer en nosotros, alimentando el fuego de la devoción, para que podamos convertirnos en su misma llama y en ninguna otra cosa. La compasión mueve profundamente al aspirante a la adopción del modo espiritualizado de vida. La decisión de ofrecer los frutos de la sabiduría intuitiva al servicio de todas las personas del mundo a causa de un impulso interno supramental. La compasión, la humanidad y la simple bondad son elevadas a la posición más destacada en las vidas de los individuos y comunidades. Ninguna persona puede alcanzar las alturas del desenvolvimiento espiritual o desarrollo personal mientras la crueldad tenga algo de lugar en los pensamientos, sentimientos y práctica en la vida diaria. El amor, por tanto, debe convertirse en el ideal espiritual, intelectual y físico. El amor puede ser considerado como potencialmente el más grande don que puede ser otorgado o recibido. El amor humano puede servirnos en un principio para darnos un débil reflejo de lo que es el amor divino. Pero ¿hasta qué punto transformó vuestro amor hacia Él toda nuestra vida? ¿Cuáles son las cualidades que debe necesariamente poseer el cuerpo de una persona que anhela, o los cuerpos de una persona que anhela el desarrollo de las características del amor espiritual? Bueno, en un librito que también creo que es bueno para quien no lo haya podido ya saborear, es el libro también de Annie Besant, La vida espiritual, en donde lo explica. Yo con eso también me ahorro parte de mi charla, que se me hizo demasiado extensa mientras que la iba preparando. La relación frecuente con personas correctas y honradas es, por otra parte, muy recomendable, ya que la persona se empapa de las cualidades del medio que frecuenta. Lo es también, todos lo sabemos, leer buenos libros. Con ello llega un momento en que Ishvara, nuestra chispa divina, activamente buscado, respetuosamente adorado, seguido con persistencia, aunque invisible todavía, se revela a su adorador y el Supremo, en mayúscula, se hace visible. En el Evangelio de Juan 1:4 se nos dice: aquel que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Si bien no se enseñan ordinariamente las verdaderas virtudes del corazón, Torkom Saraidaya nos dice en su libro sobre chakras, sobre Agni Yoga, tomo primero, páginas 321 a 324, que hay 10 pasos que se pueden dar para entrenar nuestro corazón. Están puestos ahí también por el tiempo, no voy a desarrollarlos. Quien tenga interés, el libro vale la pena también. La verdadera sangre de tu corazón es el amor sacrificado. La belleza, la bondad, la verdad,
la energía psíquica. El sendero y el proceso de perfección deben comenzar, por tanto, con el corazón, nunca con el cerebro. Solo. A la vista de lo expuesto, es lógico que nos planteemos que si la realización espiritual puede alcanzarse a través del sendero de la devoción, ¿por qué dedicar tiempo y esfuerzos al estudio? Y en su caso, también la acción, pero con carácter previo a abordar estos temas, ¿qué significa la vida espiritual? Conviene definir previamente el significado del término espiritual. La unidad es la clave del espíritu, porque por debajo de la esfera espiritual todo es división. Hemos de pensar en el espíritu como esa parte de la naturaleza de la persona humana en la que reside el sentido de la unidad. Esa parte en la que en primer lugar es uno con Dios y en segundo lugar uno con todo lo que vive en el universo. Ese sentido de unidad en el corazón de las cosas es el testimonio de la conciencia espiritual. Y solo cuando se realiza es posible que se manifieste la vida espiritual propiamente dicha. El sentido de separación, aunque necesario para la evolución, es fundamentalmente un error. Y este es el significado del espíritu y de la vida espiritual. En ese caso, ¿cómo debemos actuar? El punto de partida en el sentido es el sentido consciente de unidad, y la práctica de la vida espiritual consiste en permitir que la vida se manifieste en la realidad tal como es su esencia. Dejar de hacer el mal es el primer paso hacia la vida espiritual. El segundo paso es activo, que es hacer el bien. En este mundo, la vida espiritual se alcanza gradualmente. Primero, la persona humana hace todo lo que debe de hacer porque es su deber. El hombre no necesita cambiar nada en su vida para pasar a ser una persona espiritual, sino que debe cambiar su actitud hacia la vida. Debe dejar de pedir algo a la vida y debe en cambio ofrecer a ésta todo lo que haga, porque es su deber. Debemos tener actividad en toda circunstancia, pues es la manera de evolucionar. La actividad, como se ha dicho ya algo antes, es la ley del progreso. El valor no reside en la posesión, sino en la lucha, en el despliegue de fuerzas para obtenerlo. En la experiencia realizada es la que nos transforma. El segundo paso que pueden dar las personas cuando cumplen con el deber, por un deber mismo, es hacerlo con alegría en virtud de la ley del sacrificio. A medida que se desarrollaba el intelecto y aumentaba el conocimiento, la ciencia comenzó a socavar la teoría popular sobre Dios y a percibir inconsistencias en el pensamiento más elevado. En este sentido, voy a hacer también muy rápido de pasada, el exponente quizás más reconocido en Occidente fue la teoría sobre Dios de Spinoza. Es verdad que en Occidente oscila entre panteísmo y teísmo, y en Oriente el panteísmo oriental resuelve los problemas de la vida como no puede hacerlo ningún filósofo que reduzca los seres inteligentes al estrecho ámbito del hombre y de los reinos inferiores de la naturaleza. En el panteísmo oriental, el uno y los muchos se distinguen en el pensamiento, mientras que la unidad fundamental nunca se deja de tener en cuenta.
Evidentemente, el sendero que debemos guiar depende de nuestro impulso inferior. Debo decir que se ha empezado 10 minutos más tarde de lo previsto. Lo digo porque me disculpáis y después tendré la suerte de que no habrá tiempo para preguntas. Bueno, evidentemente, el sendero que debemos guiar depende de nuestro impulso interior. También podríamos decir filosóficamente que depende del rayo predominante en nuestra singularidad vital y actual existencia. Pero, ¿por qué no centrarnos exclusivamente, lo he preguntado ya antes, en el sendero de la devoción? En este sentido, conviene recordar que Shankaracharya lo dijo en el libro La esencia del Vedanta, donde viene Atmabodha 2, dijo literalmente: así como el fuego es necesario para cocinar, así, entre todas las varias formas de disciplina, solo el conocimiento es el medio directo para la liberación. Sin el conocimiento no puede haber liberación. Estos dos caminos, el del conocimiento y el de la devoción, pueden ser recorridos por separado, pero para la perfección de la humanidad finalmente deben de fundirse en uno. El camino del conocimiento conduce a la liberación, el camino de la devoción conduce a la gran renunciación. La compatibilización de ambos senderos se evidencia en los maestros y por eso son de compasión y sabiduría, porque han alcanzado la maestría al interiorizar plenamente la comprensión de la unidad en mayúscula en la perfecta fusión resultante del amor en mayúscula. El camino de la devoción comienza en el amor hacia cada criatura sintiente a nuestro alrededor y termina en el amor hacia lo más alto que nuestro pensamiento puede concebir. Y entonces nos damos cuenta de la recompensa. Y así encontramos que lo que llamamos devoción es realmente una actitud del alma, es la actitud del amor, la obtención de la paz, que teniendo su rostro siempre vuelto hacia la luz de aquellos que están dentro de ella, siempre está lista para servir, y que su luz encuentra oportunidades frescas del servicio día tras día. ¿Y qué significa la devoción en la vida? Pues la paz, la visión y el poder de servicio es lo que significa. Existen diferentes razones para que el desarrollo de Buddhi a través de la devoción y del conocimiento de sí mismo deba realizarse de un modo adecuado. La primera de estas razones es que desde los mismos comienzos debemos buscar esa luz en mayúscula que pueda guiarnos inequívocamente en el sendero. Esta luz solo puede venir de nuestro Buddha, se comentó ayer, claro. La segunda razón es que debemos llegar a ser autosuficientes e independientes de las fuentes de felicidad externa, pues solo el amor a Dios o la devoción es lo que puede proporcionarnos esta autosuficiencia. Y la tercera razón es que solo la sabiduría en mayúscula puede dar a una persona todas aquellas cualidades necesarias para caminar por el sendero sin peligro y con seguridad. La sabiduría es el estado de mente que se logra cuando está totalmente iluminada por la luz de la facultad espiritual denominada luz. Los tres principios superiores del ser humano se despliegan uno tras otro en tres etapas: intelecto en la primera, amor en
en la segunda y voluntad espiritual en la tercera. El amor sumado al intelecto desarrolla la sabiduría. La voluntad espiritual guiada por la sabiduría desemboca en la realización de sí mismo. El amor hacia Dios por éxtasis no puede expresarse en palabras. Un individuo que tenga experiencia de todos los aspectos del amor que encontramos en las relaciones humanas, en realidad no puede tener ninguna idea del amor divino, hasta que él experimenta el mismo amor divino. Y la persona que tiene experiencia del amor divino no puede describir ni comunicar a otra persona la naturaleza de este amor. Pues para conocer el amor divino debemos experimentar y desarrollándolo dentro de nuestro propio corazón. Voy a ir más o menos concluido. ¿Cuándo debe uno volverse hacia la luz de su interior para que le guíe? ¿Y cuál es el mejor método a seguir? El aspirante, cuando anhela el retorno a su verdadero origen y así lo siente, se vuelve hacia su interior para descubrir la realidad en mayúscula que está oculta en su corazón y empieza a efectuar los cambios necesarios en su mente y en su corazón que le capacitarán para llevar a cabo esta tarea. Ayer Daniel nos habló claramente de este aspecto. Dios, que es el objetivo de nuestros esfuerzos espirituales, también es nuestro guía en nuestra búsqueda y el que habla en nuestro corazón, primero como la voz de la conciencia y más tarde como la voz del silencio. Yo en broma, ayer a Magda le dije al término que la ventaja del cielo es que tiene muchos traductores y que a cada uno le habla en el idioma que comprende, que siente su corazón. Lo digo por la anécdota de Magda de ayer. El aspirante serio pronto descubre que descienden sobre él arrebatos de melancolía. Es el periodo que llamamos de oscuridad, que también me lo voy a saltar para que lo podáis desarrollar sobre todo en el libro de Besa la vida espiritual que os he comentado anteriormente. El gurú interno está, no obstante, dentro de nosotros, dispuesto a guiarnos, y es en todo caso la falta de confianza en nuestra habilidad para establecer contacto con él, en mayúscula, y recibir ayuda de él, la que nos empuja a ese interior desasosiego. Todas esas dudas pueden solucionarse con un supremo acto de fe, volviéndonos decididamente en su dirección y llamándolo para que sea nuestro guía. Si queremos sentir un poderoso impulso espiritual interno, tendremos que desarrollar primero el amor hacia aquello, en mayúscula, que deseamos descubrir. Este amor combinado con un pensamiento profundo estimulará además la facultad intuitiva de nosotros. El amor solo puede existir entre dos seres separados y cuando se logra la unión, la relación que existe entre ellos no puede llamarse propiamente amor, en mi opinión. ¿En qué se transforma entonces? En la pura conciencia de unidad. Y por el otro lado, en aquel estado que se reflejaba en forma de dicha, de felicidad o de placer en los planos inferiores, lo que en sánscrito se denomina ananda, como sabéis. No demos por sentado, por tanto, que el amor solo puede expresarse en forma de sentimiento emocional,
aunque en las primeras etapas del desarrollo generalmente adopte esta forma. Pero sea cual fuere la forma que adopte, posee esa cualidad esencial de conjuntar irresistiblemente al buscador con lo buscado. Luz en el sendero, Mabel Collins nos dice: no busques por un solo camino. Para cada temperamento hay un camino que parece el más deseable, pero el camino que se encuentra solo en la devoción, en la contemplación religiosa, en el fervor del progreso, en el trabajo abnegado, en la atenta observación de la vida. En ninguno de ellos puede el discípulo adelantar más que un peldaño cada vez. Todos los peldaños son necesarios para subir la escalera hasta el final. Es evidente, por tanto, que se deben adoptar diferentes métodos en el curso de la evolución. Un aspecto particular de nuestra naturaleza, siguiendo un sendero determinado, más bien se considerará como una fase de nuestro desarrollo y no la luz de nuestra singularidad individual. Y tendremos que prepararnos para cambiar a otra línea cuando la necesidad de nuestro desarrollo interno lo haga necesario. Cada alma se abre de dentro hacia afuera, según la ley de su propia existencia, y nadie puede predecir cómo se abrirá y qué fase atravesará en su etapa siguiente. Además, todo ser humano no evoluciona de la misma manera. Nosotros en realidad no tenemos que escoger a priori y definitivamente ningún sendero. Más bien hemos de seguir un método determinado durante un tiempo, según las necesidades de nuestro desarrollo interno. Buda nos mostró el camino para superar el sufrimiento, y ello requiere comprender también previamente la oportunidad de lo que denominamos las noches oscuras. San Juan de la Cruz describe los 10 grados de la escala del amor justamente en su libro segundo de la noche oscura y sus capítulos 19 y 20. Me parece digno de considerar que el básico tema del amor lo abordara en su libro La noche oscura. Permitidme ahora ya sí que finalice por ello con un pequeño trozo de una copla de San Juan de la Cruz por la que el alma pena por ver a Dios. Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero. Sácame de aquella muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira, que tengo por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Esta alma la podemos asimilar a nuestro cuerpo causal o yo superior. Muchas gracias por vuestra atención y os deseo la mejor singladura posible en vuestro Señor. Bien, queridos amigos y hermanos, tenéis la palabra ahora para hacer vuestras preguntas, vuestras aportaciones o expresar simplemente el sentimiento que hoy nos ha despertado Manuel con un aspecto, yo creo que muy importante y pocas veces hablado, porque hemos hablado mucho de la mente. Mente para arriba, mente para abajo, relacionándola con el corazón. Pero en realidad hoy ha dado un toque muy especial, Manuel, con esa palabra que muchas veces es mal entendida y que es la devoción. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Hola? No. Entonces, creo que hoy ha estado
Manuel muy iluminado con su aportación, porque es muy importante este aspecto. Como se nota que no tienes afecto. Realmente es un tema muy profundo, no es superficial para nada y tiene varios niveles de interpretación que yo me encantaría escuchar de parte vuestra, todos colaborar un poco respecto a esa, no solo un sentimiento, porque es una actitud mental, va todo conjuntado, porque la devoción a veces la confundimos con ese sentimentalismo barato y esa emoción del momento, la lágrima y todo esto. Y eso no es devoción, eso es simplemente que se mueve el astral. Entonces, no sé, ¿qué impacto habéis recibido con las palabras de nuestro hermano Manuel? Bueno, primero de todo, gracias, Manuel, muchas gracias por tu presentación, muy clara y muy inspiradora, de verdad. Una cosa que me ha llamado la atención es tu cita de Chinara Tadashi, los tipos de misticismo. De gracia, de amor, de panteísmo, de naturaleza, sacramental y filosófico, ¿no? Yo en su día, este invierno pasado, en una pequeña charla me planteé si la teosofía es un misticismo o no, ¿no? Y si lo es, ¿qué se distingue de los otros misticismos? Si me permites, como que tú lo has mencionado, muy brevemente digo la conclusión que yo llegué, no sé a palabra llegado sin a casa porque no conozco el mismo. Entonces, hay dos tipos de misticismo de alguna forma, ¿no? La dualista y la no dualista, ¿no? La no dualista es que es una fusión total con la unidad y desaparece el yo, ¿no? Y luego hay otras escuelas que dicen, bueno, no, es que el absoluto está tan allá que esa fusión total es imposible de alguna forma, bueno, pero esto es a nivel metafísico, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué aporta la teosofía, ¿no? ¿Qué otras escuelas místicas se distinguen de otras escuelas místicas, ¿no? Y es que en el misticismo teosófico hay el elemento de la comprensión. O sea, se habla de microcosmos del hombre, los principios del hombre, los principios del universo, la ley del karma, la ley de los ciclos, etcétera, etcétera. Y todo esto es un trabajo gradual de comprensión, ¿no? Y forma parte del misticismo teosófico. Y creo que es lo que, para mí, no sé lo que dice Chinara Tadashi, pero para mí lo que lo distingue de otras escuelas místicas y que todas son incorrectas y todas van al mismo punto final, ¿no? Además, en una aportación, pues preguntas, pues añadir lo que quieras. En primer lugar, Daniel, gracias por tus iniciales palabras, por tu generosidad. Gina, creo que yo me confundo siempre cuando quiero decir el nombre completo, y como en una ocasión escuché que se le denominaba también Gina, y es más fácil decirlo así. Su libro, insisto, es pequeño, pero es una pieza extraordinaria. En cada uno de los misticismos va diferenciando el método, el obstáculo y el ideal de cada uno de los misticismos. Por lo tanto, permite su lectura hacer una comparación de un tipo de misticismo con otro tipo de misticismo. En concreto, para no alargarme, que es una de las partes de la charla que yo me iba animando a medida que iba preparando el encargo recibido, te diré brevemente lo que dice Gina sobre el misticismo teosófico. Dice: el misticismo teosófico debe buscarse más en los ideales de los principales teósofos que en los libros. La segunda idea es que el ser humano es una expresión de la divinidad.
la tercera idea es que el universo en su vida cambiante está guiado en todos sus cambios por la conciencia divina. Y entonces concluye, el argumento es el plan del logos. Este pensamiento domina el misticismo teosófico. El método es el discipulado. Las etapas de desarrollo de la conciencia de un maestro son discípulo a prueba, discípulo aceptado y el hijo del maestro. Y dice, el ideal es el maestro de sabiduría. Por lo tanto, fíjate que está hablando de misticismo, pero dice que el ideal es el maestro de sabiduría. Por lo tanto, está haciendo una unión absoluta entre la devoción y el conocimiento. Lo hace bien, ¿eh? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La naturaleza del misticismo. A ver, he utilizado, como se me hizo muy largo todo, pero algunos de los libros que he utilizado fundamentalmente para preparar esta charla han sido Los tres senderos de perfección de Anidesa, La naturaleza del misticismo de Narahasa, las charlas sobre Yoga de Thornton, La esencia del Vedanta de Shankaracharya, Luz en el sendero de Madhuri Collins y La vida espiritual de Anidesa, además, lógicamente, de las citas que he hecho del silencio. Está aquí Carmen. José había pedido la palabra. Ya, pero simplemente, gracias Manuel. Ya sé a quién tengo que preguntarle si necesito saber sobre un tema, porque has dado un montón de citas interesantísimas para seguir investigando. Curiosamente, la pregunta iba a ser la misma que ha comentado Daniel. Me ha llamado mucho la atención que Narahasa divida los tipos de misticismo. Realmente también me importaba mucho saber cómo representaba el misticismo en teosofía, en los teósofos, y cuál es la clave con la cita que has dicho. Se tratan más bien de, no tiene que ver más con los libros, sino con los ideales que representan los Mahāyānas. Es decir, tenemos que poner el centro de atención en las cualidades que ellos representan y también en ese seguimiento, ¿no?, de lo que se trata. Pero también sabes que me llama mucho la atención que has dicho cuando dices, los místicos son individualistas, aunque envuelven a todo. ¿Eso qué significa? Que en apariencia nosotros los vemos como a ser contemplativos, como si se apartaran del mundo. Pregunto, es una idea que me ha llamado mucho la atención. Muchas gracias. No, a ver, no soy quien para interpretar las palabras de Gina en absoluto. Un añadido antes. Un tema que yo cuando leí el libro me llamó muy especialmente la atención es la comparación que hace entre el misticismo de la gracia con el misticismo del amor, que es fácil, si no profundizas, confundirlos, ¿no? Bueno, vamos a ver, presuntamente interpreto que Gina tenía la sabiduría de saber que la individualidad está unida con la unidad y que en la manifestación aparentemente estamos separados, pero es, como todos sabéis, una ilusión, porque realmente todos estamos en el mundo. Yo intuyo que esa era la idea. Hay un pequeño detalle que quería mencionar. Dice en el librito La voz del silencio, que dice las primeras palabras: a todos los místicos
a todos los místicos. Yo creo que esta división es aparente, es simplemente por una fórmula de practicidad, para que el profano totalmente comprenda cuáles son los diferentes niveles que se pueden ir adquiriendo. Pero místico es solo uno, el misticismo es solo uno. No hay 20 misticismos, porque en un determinado nivel no existe la separación, no existen las clases. Es simplemente lo mismo que Ikataimi hace también una división de las diferentes devociones, pero justamente por clasificarlas de alguna manera para comprender qué es auténticamente la devoción. Una vez que se comprende la esencia de la idea, hay que prescindir de los andamiajes e ir al meollo de la cuestión. ¿Qué significa en definitiva? Es el misticismo, es esa unión con lo divino. Pero ¿qué es lo que se produce cuando se une a lo divino? Estás unido a todo lo que te rodea, ya no eres tú, eres todo. Generalmente, a veces, por la semántica y por la manera de hablar que tenemos en teología, pensamos que la realización es algo que, sí, podemos hacer un pero ese no es nuestro camino. El camino que recomienda la voz del silencio es el camino del Bodhisattva, del que se entrega a la humanidad, al trabajo de comprensión, compasión y amor, que es lo que estamos hablando ahora en esta escuela de verano. Es esa, por eso se habla del corazón. No es que otra vez tenemos que hacer un esfuerzo por comprender la simbología de las palabras y no quedarnos con la superficie. La mente nos engaña a cada momento. Fíjense ustedes que nos quedamos presos de las palabras, nos quedamos presos de los conceptos y hay 100.000 conceptos. Vayamos más allá del concepto, comprendamos la idea, la esencia. Yo creo que hoy Manuel nos ha iluminado respecto a esto, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál es el trabajo futuro de los miembros de la sociedad teosófica? ¿Cuál es? Despertar la intuición. Y si dejamos funcionar la mente constantemente, no le damos lugar a la intuición. Y esto es lo que hoy Manuel nos ha abierto, esa ventana hacia la intuición. Perdonadme que me he emocionado porque realmente el tema es apasionante. Mirad. Sí, como bien has dicho, Carmen, en realidad la diferenciación de misticismos es por razón del método y por razón de nuestra mente, no por la unión. Eso mismo pasa, desde mi punto de vista, en las distintas tradiciones, ¿no? La llamada filosofía perenne, justamente lo que pretende desde 3000 antes de Jesús hasta el día de hoy. Hay un librito que seguro que todos conocéis, que es el de Aldous Huxley sobre la filosofía perenne, que va a la esencia de las distintas tradiciones. Eso es lo fundamental. Gracias, Manuel, y gracias a Carmen, porque siguiendo con la idea que habéis ido recorriendo, la teosofía lo sintetiza todo, porque nos lleva de la unidad a la diversidad y nos muestra toda la manifestación con esa amplia belleza que expresa, y luego nos lleva de nuevo
de la diversidad a la unidad. Y ahí está todo el misticismo.